Nosotros hemos dicho en diferentes ocasiones que a partir de la aprobación del Código Procesal Penal, aquí el papel del Ministerio Público cambió, pero 360 grados. Claro que sí. Y su función es fundamental para la toma de decisiones de los jueces. Y no nos sorprendamos que en muchos casos, que a veces son presentados como los grandes casos de corrupción o otros casos en los que se habla de grandes sanciones, las cosas resulten totalmente diferentes, porque si el Ministerio Público no aporta pruebas suficientes, el juez no puede bajo ninguna circunstancia fallar contra alguien que no está sustentado en elementos de pruebas que debe aportar a partir de este Código Procesal Penal el Ministerio Público. ¿Y por qué digo esto? Bueno, esta semana fuimos testigos de eso con el caso Operación 13, que se nos vendió como un gran caso de corrupción, como uno de los casos emblemáticos de este gobierno, la persecución a la persona que hace las cosas malas, que se estafó al Estado con más de 500 millones de pesos. Bueno, y ahí sometieron a unas 10 personas, encabezado por Luis Maisichel Dicen, que era el administrador de la Lotería Nacional. Recordemos el famoso Bolo 13, la alteración de un sorteo, ¿verdad? Que eso afectó a una cantidad de bancas de apuestas y esta gente sometió a ese ex administrador de la lotería y a otros funcionarios, incluyendo la locutora, que fue la que sacó el bolo. Bueno, esta semana, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional descargó por insuficiencia de prueba a Luis Dicen y a otras personas afectadas y condenó a un camarógrafo y condenó a 7, uno de ellos a quien señala como responsable de haber orquestado todo y como asociación de malhechores y otros cargos. Y además una indemnización de 28 millones de pesos para ese grupo que fue condenado. Pero de nuevo vemos cómo por falta de pruebas el juez o el tribunal descarga a alguien que es señalado como el principal responsable de un caso. Señalado por el Ministerio Público, que es el que acusa. Claro. Mire, un poeta español del realismo, Ramón de Campoamor, acuñó una frase hace un par de siglos que dice así: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Así es. Y partiendo de ese planteamiento, yo como abogado, que me encanta el derecho procesal penal, que yo no trabajo eso, porque yo tengo 3 casos, en 40 y pico de años que tengo en esto, 3 casos. Por suerte que he tenido éxito en ello. Déjeme decirle, hay un principio que yo aprendí cuando entré a la facultad, y era lo siguiente, que el principio decía: más vale absolver a 100 culpables que condenar a un inocente. Así es. Pero ¿qué pasa? Que en esa época el juez era el que tenía la famosa íntima convicción. Sí. Es bueno que eso se hable para que la gente vea la cultura jurídica, cómo ha ido cambiando. Entonces, la prueba no era tan relevante. Tan es así que si el juez entendía que ese tipo era culpable, ¿Lo condenaba? lo condenaba. Claro, claro. Porque lo veía mal vestido, lo veía raro. Sin embargo, con la evolución, el paso del tiempo, lo que hacen esos tribunales es juzgar la prueba, no la inocencia ni la culpabilidad de la persona. Eso depende de que la prueba sea, no solamente la prueba cualquiera, sino que sea una prueba legal, que sea obtenida de manera lícita, etc. Entonces, en el caso de la especie, fíjese, hay lo siguiente. Los americanos acuñaron algo que aquí se ha copiado también en el proceso penal, y es más allá de toda duda razonable. Ese término implica que hay un principio del derecho romano, que es base para el derecho nuestro también a través del derecho francés, que en latín reza indubio pro reo, es decir, la duda favorece al reo. Sí. Y si yo soy juez y tengo una prueba, pero una prueba indiciaria, una prueba floja, digo, bueno, pero esto no es suficiente para yo condenar a esta persona a destruirle la vida, 5, 10, 20 años de prisión. Entonces, ¿qué hace el juez? Se decanta por rechazar eso. Porque en apariencia pudiera ser, pero en la realidad no. Es lo que no. le estoy diciendo, porque hay cosas que aparentemente... Por ejemplo, yo dejo un poco el derecho fuera y me voy a lo lógico, a lo práctico. Sí. Un individuo de las condiciones de ese señor, no es verdad. Yo no lo conozco, ni le conozco a la señora que lo acusa, porque nada más lo acusaba a ella, ¿verdad? La que me dio el bolo. Sí. Que obviamente se vio que ella tenía el bolo, ¿verdad?
porque esa es la prueba más increíble que yo he visto de culpabilidad de ella, Sí. que lo tenía ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ella lo incrimina a él, pero es la declaración de ella contra él. Sí. Pero Más adelante yo voy a leer una cita para que usted vea. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Que yo le voy a decir lo siguiente. Yo Porque conozco- parece ser que lo único que tenía el tribunal era lo que ella había dicho, que Claro. la contactaron que él la contactó en Eso no es verdad, que un un tipo- pero ascensor ¿cómo? y que te van a contactar a ti. Pero como un individuo a ese nivel, pero Claro. está bien, vamos a poner lo siguiente. Oigan, mi criterio, yo conozco la lotería, porque yo me pasé muchos años como notario legalizando Sí. sorteos. Y yo tenía que ir previo. La gente cree que nada más el notario aparece cuando está en televisión. No, el notario tiene que ir previamente. Y es el que permite que todo esos bolos, ¿verdad? Se ponga. Y yo quiero que usted sepa que ahí hubo algo. Por ejemplo, en la época del Mazuca, el haitiano famoso blanco. haitiano blanco, El aquel, haitiano sí, blanco. sí. Mire, hermano, eso debieron haberlo cerrado en ese entonces para siempre. Porque eso demostró que el administrador generalmente es un poder cualquiera. Pero ahí hay unos poderes que mandan muchísimo más que cualquier administrador. Que son una mafia grandísima que ha habido ahí todo el tiempo. Una Desde mafia terrible. fuera te manejan. ¿Usted me entiende? Pero claro que sí. Entonces, yo creo que la sentencia la pueden apelar, ¿por qué no? Es un derecho constitucional que tiene todas las partes. Pero esa sentencia, cuando el Código Procesal Penal hay una condenación, es muy difícil que eso en alzada Prospere. se varíe. Es muy difícil. No es que no lo pueda hacer, Sí. pero es muy difícil, porque esos jueces no son jueces que están improvisando. Por ejemplo, esa segunda sala, la colegiada, con esa magistrada tiene muchos años en eso y saben lo que tienen entre manos, no sé, pero a mí me parece que, y se lo afirmaba Mira, usted, doctor, para entender un poco Sí. lo que pasó, Claro. voy a leer dos parrafitos de las informaciones que se han estado publicando. correcto. Por ejemplo, condenan a William Rosario Ortiz a 7 años de prisión por lavado de activos y soborno. Dice que él se comprobó que planificó junto a una persona que está prófuga Exacto. el fraude de la lotería, ¿verdad? Pero dice que se valió de la amistad que, según estableció el tribunal, tenía con el ex administrador, con el señor Dicen, para prometer a los demás 7 condenados que iban a ser ascendidos y que les pagaría por ejecutar el fraude. Y aquí voy a leer 2 citas para que la gente entienda más o menos por qué la importancia de que el Ministerio Público presente pruebas suficientes para el tribunal poder condenar o descargar. Claro que sí. Dice la decisión o el dispositivo, porque la van a leer a principios de abril. En abril, sí. Creo que el día 3 de abril. Dice la decisión. Aquí todos se conocían, incluyendo al señor Dicen. Eso lo dice el tribunal. Parece que este señor, el William, se desempeñó como vocero de Fenabanca y se Exacto, conocían, porque sí, eran claro riferos, que sí, son claro riferos que sí. todos. Entonces, dice, sin embargo, el hecho de la existencia de esa vinculación de amistad, de que se conocieran, ¿verdad? El tribunal no ha podido extraer más allá de ese vínculo, de esa relación, si hubo un desliz, si hubo una reunión de este ciudadano, es decir, de Maisichel Dicen, con el hoy indicado William, con algunos de los procesados. No tenemos una llamada, no tenemos un mapeo, no tenemos un acercamiento, no tenemos nada. Eso dice el tribunal. Claro. No tenemos nada. Solamente se le ha traído al tribunal las declaraciones incriminatorias de una procesada, la señora Valentina Rosario Cruz, esa es la locutora, que afirmó haberse reunido con el ciudadano y que también desde que se sentó aquí le dijo al tribunal: no voy a responder preguntas. Sí, pues le hubieran destruido quizás su testimonio. Es decir, el tribunal está diciendo, a mí no me dio, el Ministerio Público no me dio nada. Claro. Ahora, el tribunal sí encontró elementos para condenar a ese que dicen que orquestó y a los otros 7. Claro, porque y contra estos 2 dijo, yo no tengo nada para condenarlo porque los jueces te condenan en función de lo que representa el Ministerio Público. Y eso es bueno que la gente lo entienda porque el papel cambió. Y la gente se centra en los jueces. Déjeme decirle algo. Los jueces, Sí. reitero, no fallan si no tienen pruebas. Déjeme aportarle algo para que la gente lo comprenda mejor. Los procesos penales son muy complejos, y el público no va a poder entender todo lo que se cuece ahí adentro. La gente lo que ve son los resultados, ¿verdad? Y el aspecto mediático, que usted sabe que ahora hay un populismo judicial
que todo el mundo quiere condenar. Las redes son una especie de tribunal en donde tú absorbes o condenas. Así es. Y no es así. Y por eso que tú ves que los procesos se toman tanto tiempo. Y los jueces tienen temor. Claro. Y es lo que se llama diríamos, el examen a fondo objetivo de la prueba. O sea que en este caso, lo único que yo lamento es que una persona después que pase ciertas cosas no pueda ser resarcido. Así es. Es un problema, Así porque es, ya doctor. quedó una mancha ahí. Bueno, es difícil, y sobre todo después de que usted pasa 1 año y medio o 2 años preso, ¿verdad? Es lo que le digo. Esperando un juicio de fondo o que el juez te procese, ¿verdad? Usted comprende. Bueno, nos vamos a la pausa. Regresamos en breve.